Día con día ocurren en la Ciudad de México. Algunos parecen ser el pan de cada día y son normalizados. Les dan carpetazos cuando llegan a la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. Estos son los delitos de robo. El pan de cada día, como les digo, pero también algo común, algo que se deja pasar. La Ciudad de México, en su tabulación por cada 100,000 habitantes, es el primer lugar de todas las entidades del país en lo que va de este sexenio en delitos de robo en la vía pública. Pero ¿qué les cuento? Ustedes nos han hecho llegar mensajes, videos en los que reportan esta evidencia. Y es que dejando de lado que se encuentra la Ciudad de México inmersa en uno de los estados más violentos como es el Estado de México, la propia Ciudad de México tiene ciertas características que hoy en investigación analizamos. Ya sea en la calle o en el transporte público, los transeúntes se han convertido en el blanco de los asaltantes, que a punta de pistola o con palabras altisonantes los amedrentan para robarles todas sus pertenencias. Se estima que en México ocurre un robo en la vía pública cada 67 minutos. Nos han asaltado en el puente del Elba. Hay policías de este lado del derecho, pero del izquierdo no hay. Ahí nos asaltan y ni quien nos dé ayuda, ni quien nos apoye. Nos quedamos con el susto porque no hay quien nos apoye. Entonces, ¿dónde está la guardia? ¿Dónde está tanto policía que dicen que tienen? Yo quisiera ver dónde está la policía. ¿Qué hace la policía? Eran como 4, traían pistolas y cuchillos y usaron mucha violencia. En este caso, ¿levantaste alguna denuncia ante alguna autoridad? Sí, levanté una. ¿Y cómo procedió? Realmente no estoy seguro si procedió o no, pero bueno, al menos la acta sí la levanté. En la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad del INEGI señala que durante 2021 el robo o asalto en calle o transporte público ocupó el primer lugar en la incidencia delictiva del país con 21.4% de un total de 28.1 millones de delitos cometidos ese año, seguido de fraude y extorsión. De acuerdo con sus estimaciones, se cometieron 6 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público, lo que representa una tasa de 6.582 robos por cada 100,000 habitantes. Estado de México, Ciudad de México y Jalisco son las entidades donde se han presentado el mayor número de reportes de asaltos a transeúntes. Tan solo en los primeros 4 meses de este año se contabilizaron 15,379 en el Estado de México, 7,762 en la Ciudad de México y 2,538 en Jalisco, según datos analizados por el Observatorio Nacional Ciudadano, basados en el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que corresponde a la Ciudad de México, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo Amadero son las alcaldías donde se han presentado más reportes de este delito. Ciudad de México, ¿cuál es tu emergencia? Asalto, aquí en el frente del autobús de Recreo. ¿El robo fue a transporte público? Sí, sobre la calle de Cotlá, algo así. Se capta en las videograbaciones el paso de los responsables y el momento del evento. Base Tlacotal Sur Norte. Agradezco, por favor, ahí en K5, el R8, en lo que es Avenida del Recreo y Constitución de 1917, 2X2. Con la finalidad de mejorar la seguridad y la atención de toda la ciudadanía capitalina, en caso de una emergencia, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Mi Ciudad Segura. Tal proyecto contempla diversos rubros denominados Sendero Seguro, Mi Taxi, Mi C911E y Mi Negocio,
Para ello se instalaron cámaras de videovigilancia y botones de pánico para poder solicitar ayuda. Hoy las autoridades de la Ciudad de México han resaltado la reducción de delitos en la capital del país. Uno de los factores que ha contribuido es el número de policías, al ser la entidad con la plantilla más alta que el resto del país. Datos del INEGI señalan que, al cierre de 2020, la Ciudad de México tenía 90.671, lo que representa 3.5 policías por cada 1,000 habitantes. La cantidad de policías en la Ciudad de México es un importante factor, pero no solo eso. Hay que recordar que en 2018, 17, 16, 2015 había la misma policía y los resultados eran muy malos. ¿Cómo se refleja esto? Pues estamos hablando que había 85,000, 88,000 integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tenías un conjunto de delitos alrededor por cuatrimestre, déjame precisarte. Enero, febrero, marzo y abril tenías en 2018 21,400 delitos. Son cámaras en el transporte público, va a haber en todos los micros y autobuses de la ciudad, en todos, absolutamente todos. Ninguno se va a quedar sin su sistema de videovigilancia. Es un GPS y una cámara para que hagamos el transporte seguro. En las calles, con este sistema de Mi Calle, que está vinculado a los vecinos y vecinas, a su organización, el sistema de Mi Negocio y las otras cámaras que también presentamos, que en muchas de ellas ya va a haber imagen de 360 grados. Sin embargo, en 2022 se incrementó el número de carpetas de investigación en el robo a bordo de Metrobús, con 41.43%, al pasar de 140 a 198, en comparación con el año anterior. El robo a pasajeros a bordo del metro creció 48.28% y el robo a pasajeros a bordo de microbús ha registrado un aumento exponencial del 166.49%, de 194 a 717 carpetas de investigación. Además, la capital del país mantiene zonas donde la percepción de inseguridad es muy alta. Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, publicada el 19 de abril de 2023, los habitantes de las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco y Xochimilco se han sentido más inseguros. Todas estas demarcaciones están gobernadas por alcaldes morenistas. Datos de la consultora T-Research indican que tras la llegada de Morena al gobierno, la Ciudad de México ocupa el primer lugar de robo en vía pública por cada 1,000,000 de habitantes, al contabilizar 5,513. He visto más presencia de policía, pero siento que todavía le falta un poco más de presencia, sobre todo en las noches, porque las calles se ven vacías, muy tenebrosas. Han invertido por medio de cámaras, pero siento que no es tanto lo suficiente. Aquí en el centro, ¿no? Como en La Plancha sí puede haber muchos policías y cosas así, pero ya te vas a algunas calles a la redonda y está solo y horrible y sí se siente mucho la inseguridad. Un poco lo típico en el metro de que te bolsean y te sacan así las cosas sin darte cuenta, pero afortunadamente creo que solo me ha pasado eso. Yo creo que la sociedad actualmente ahorita no lo dice, pero está inconforme con lo que se tiene. Tenemos lo que son botones de pánico, pero no cubren toda la ciudad, por así decirlo. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha contribuido a fomentar que más delitos sean denunciados. Nosotros tenemos un número que es 55 55 33 55 33. Tú hablas ahí, incluso mientras me estás entrevistando puedes marcarlo. Te tienen que contestar en menos de 5 segundos y ahí te ofrecen contención emocional y guía jurídica. Nuestra guía jurídica también se orienta a sugerirle a la persona que ante su delito vaya al Ministerio Público. Y yo quisiera incluir que a lo mejor el aumento de ciertos delitos está en relación de conocimiento. El aumento en el conocimiento, el aumento en el registro de ciertos delitos está empujado por organizaciones como nosotros, porque nosotros le decimos a la gente tiene que ir al Ministerio Público, eso nos ayuda a todos, porque se van quedando ahí rastros de números telefónicos, de modus operandi, de horarios, de zonas de la ciudad o de cualquier parte del país donde están ocurriendo incidentes delictivos. Nosotros teníamos 9,000 llamadas en diciembre.
del 2018. Ahorita tenemos 24,000 llamadas, ¿sí?, de todo el país. Nosotros tenemos una comisión ciudadana que ve corrupción policial, corrupción del Ministerio Público, corrupción de jueces. Si hay alguna inquietud de que no les hayan atendido, nosotros los atendemos. Pero no quieren ir o no necesariamente quieren ir al Ministerio Público porque hacen un balance del tiempo que van a emplear, lo que van a requerir y no les conviene. En resumen, muchos delitos que aquí se reportan en esta misión que tenemos de combatir la impunidad y que implica prevenir a las personas para que no sean víctimas de delitos, muchos de esos delitos no los conoce la autoridad. ¿No es bueno que tengamos más números, que conozcamos más números que nos permiten ir reduciendo la cifra negra? ¿O es bueno que tengamos solamente números que nos indican disminuciones? Con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, se estima que la cifra negra a nivel nacional, es decir, los delitos que no fueron denunciados o no llegaron a estar en una carpeta de investigación, fue del 93.2%. Las razones por las que no fueron denunciadas fue principalmente la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. En tanto, solo se denunciaron el 10.1% y de este porcentaje, de cada 100 denuncias, 16 reciben una solución, como la recuperación de sus bienes o que el delincuente se haya puesto a disposición de un juez y haya tenido una sanción o haber llegado a un acuerdo de reparación. Es decir, que del total de los delitos, solo el 1.5% tuvieron justicia. En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 2021 se registraron por parte de todas las fiscalías y procuradurías del país 2 millones de delitos. En la ENVIPE estimamos 28.1 millones de delitos. Es decir, esta diferencia de más de 26 millones es lo que constituye y lo que se ha denominado como cifra negra. Es decir, difícilmente podemos hacer política pública en el país basados solamente en los delitos registrados que no representan más del 7% del total de lo que sucede en México. Continuamos analizando la situación que vive la Ciudad de México en torno a los asaltos o los robos en vía pública, como son más conocidos. Esta situación que ustedes nos han hecho llegar a través de redes sociales y nosotros hemos hecho esta investigación para seguir analizando el tema. Agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a Leonel Fernández. Él es director de incidencia en políticas públicas del Observatorio Nacional Ciudadano, donde hoy nos encontramos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Jesús, por la invitación a platicar con ustedes de este tema tan preocupante y un saludo cordial a todo el auditorio. De inicio, ¿qué tanto más bien afecta la incidencia delictiva a nivel nacional en la percepción de inseguridad en la capital del país? Pues mira, tenemos que ir un poquito atrás para entender la historia que ha tenido la Ciudad de México y el impacto que ha tenido con respecto al nivel nacional. Si recordamos, hace 25 años, finales de la década de los 90, la Ciudad de México era considerado quizá la zona más peligrosa del país, una ola importante de secuestros, de homicidios de alto impacto, los robos desbordados, tanto que los chilangos buscaban salir de la ciudad e irse a vivir a otras zonas de la República. Sin embargo, a partir de la crisis de violencia nacional de 2007-2008, cuando empieza esta fortaleza y esta expresión de la violencia del crimen organizado, la Ciudad de México se convierte y empieza a consolidarse como una zona segura, donde aparentemente el crimen organizado no existía, donde las preocupaciones que existían en torno a la seguridad tenían que ver más bien con el delito común de una ciudad cosmopolita y grande como es la Ciudad de México, y además se crearon políticas públicas y una policía bastante sólida alrededor de 2012-2018, donde se logró controlar esta parte. Al cerrar la década de los 2010, la Ciudad de México no aparentemente tenía un problema importante de delitos, comenzaban a subir los homicidios a gran escala y comenzaba a empaparse de esta situación de gran violencia en el país. Actualmente ya la Ciudad de México no se desprende del todo de lo que está sucediendo. Lo que pasa en el país sí tiene un impacto importante en la percepción de seguridad. Sin embargo, sí hay características y sí hay delitos que son los que más llaman la atención y los que más afectan esta percepción de la ciudadanía, como son los robos, los delitos patrimoniales, principalmente robo a transporte público, robo a transeúnte general y en general todos los robos con violencia.
robo a negocio podemos tener en esta situación. Vemos recientemente videos que se hacen virales, pero ¿qué tanta nivel de seguridad puede tener un ciudadano que vive aquí en la capital del país por medio de las cámaras de seguridad y por medio de los policías? ¿Y qué tanta diferencia hay conforme a nivel nacional? Pues mira, la Ciudad de México también en sí mismos es un microcosmos. Hay una diferencia muy importante entre alcaldías. Por un lado tenemos las alcaldías como Iztapalapa, Iztacalco, que son alcaldías que tienen un nivel de percepción de inseguridad muy alto, arriba del 70%, que están al nivel de ciudades como Mazatlán, como Culiacán, que están en un nivel de alto percepción de inseguridad. Sin embargo, también tenemos Benito Juárez o Coajimalpa, que se encuentran como uno de los municipios o unidades subnacionales, alcaldías, con mejor percepción de seguridad, ¿no? Que menos del 20% se sienten inseguros, así que hay una gran diferencia. El tema de las cámaras y el tema de las policías, si bien son una herramienta necesaria y tendrían que ser el primer paso para lograr una percepción mayor y bajar los delitos, requieren que haya políticas públicas detrás que las sustenten. Las cámaras por sí mismo tienen un periodo de disuasión al principio cuando se instalan, pero si no sucede nada, pues el delincuente aprende que la cámara solo está ahí de adorno y que no va a pasar realmente nada. Requerimos que exista un equipo detrás que sea capaz de analizar esta información, tener contacto directo con los observadores de las cámaras y poder reaccionar en momentos dados. La Ciudad de México ha logrado tener un impacto mayor con este tipo de ejercicios, sin embargo no ha sido suficiente y no está totalmente desarrollado en toda la ciudad. Está concentrado principalmente en la zona centro, en la colonia centro, que es una de las colonias con mayores índices delictivos para prácticamente todos los delitos, y en la zona, pues digamos, más comercial, ¿no? Las alcaldías Cuauhtémoc, la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Benito Juárez. Las demás alcaldías, a pesar de que pueden contar con estas herramientas, no tienen el alcance de política pública o el impacto que fuera deseado. Hay una distribución irregular del ejercicio policial. En torno a esta situación y lo que nos ha traído aquí es este delito de daño patrimonial, como le llaman, el delito de robo en vía pública, mejor conocido como los asaltos. Llegan y te atracan, te roban tu celular, tus recursos, todo. Llegan y te asaltan en vía pública. En torno a este delito, si comparamos de enero a abril, tomando estos meses, este periodo de meses de 2019 a 2023, comparando el mismo periodo de meses de cada año, vemos una reducción del menos 56%. Estos son datos que ha dado el propio presidente de la República en la mañanera, ustedes lo podrán observar, toma también el gobierno de la Ciudad de México. Pero si comparamos por año, vemos que tiene pues una diferencia mayor. Por ejemplo, de 2019 a 2020 hay una reducción de menos 24%. Para ir desmenuzando estos datos, ahí vemos un impacto de la pandemia sobre la reducción de este delito en concreto. Por supuesto, la pandemia es un factor que debería de ser integrado en el análisis policial para la decisión de tomar nuevas políticas públicas, porque por supuesto que afectó no solamente la vida diaria y comercial, sino la incidencia delictiva en estos delitos patrimoniales. El delito se compone de oportunidad principalmente. Los delitos de robo son por oportunidad, es decir, ir en la calle, ir desconcentrados, ir con prisas, y que existe esta disponibilidad de poder cometer un atraco y huir de una forma fácil sin ser observados. Son como los tres componentes. Cuando sucede la pandemia y el encierro, pues ya no estamos en las calles, ya no hay esta posibilidad o esta oportunidad de cometer el delito porque no hay gente en las calles. Y también es mucho más difícil atracar a los que estén en la calle porque hay ligeramente más vigilancia. Al haber menos gente, es mucho más fácil ser observados. Y es evidente en el cambio al ver las gráficas exactamente entre marzo y abril, entre febrero y marzo-abril, cómo caen los delitos patrimoniales. Prácticamente todos los robos, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, caen de forma muy observable. Y se mantienen en esta tendencia a la baja durante los mayores meses del encierro, de este confinamiento que tuvimos. Pretender que esto tiene que ver, esos descensos tienen que ver con una política pública, sería tapar el sol con un dedo y olvidar que el problema todavía ahí existe. Y va a generar que no existan políticas públicas de protección, de prevención y de reducción de estos delitos. El problema no solo es ese, sino que hubo un cambio del comportamiento criminal. Los delincuentes no se quedaron con los brazos cruzados, la pandemia no los hizo cambiar de opinión sobre que estaban haciendo mal a la sociedad, sino los hizo generar, lamentablemente, cuestiones de inteligencia, claro, para hacer otras formas de delitos.
Algo interesante es que en función de que volvimos a la vida normal, que volvimos a movernos como antes, los delitos patrimoniales se mantuvieron en esta estabilidad con ligeros aumentos. Vemos este año en particular que ya vuelve a haber algunos aumentos en los robos. Sin embargo, sí es de sorprender que se hayan mantenido en esta tasa baja. Pero si observamos los delitos como extorsión, robos de identidad y todo lo que está generando alrededor de las nuevas tecnologías y del impacto que están teniendo en la economía de las familias, pues entendemos hacia dónde se movieron los delitos. Lamentablemente no podemos observar una política pública o que haya habido un análisis puntual de cómo aprovechar esta situación para disminuirlos, sino que fue una conjunción de estos dos factores: la falta de movilidad, la falta de personas en las calles y también el aprendizaje de nuevas formas de comisión de delitos por estos delincuentes. Haciendo esta misma comparativa en años, de 2020 a 2021 aumenta este mismo delito en un 7%, y de 2021 a 2022 suma otro 4% más. Entonces, esperamos que para este 2023 siga a la alza este delito, o sea, que la gente, pues lamentablemente, sufra más atracos en la vía pública. Con respecto a esos últimos años, por supuesto, por este factor de mayor movilidad, pero sí creemos que quizá a finales de 2024, del próximo año, vamos a volver a llegar a los números que estábamos antes de la pandemia. Este efecto que generó los cambios de rutinas, de actividades, se va a revertir un poquito más lento de lo que hubiéramos imaginado, pero a finales de 2024 nos tardará unos 2 años en volver a los números normales. 2023 se espera que sea un año particularmente violento, no solamente para el caso de los homicidios, que también hemos visto que a nivel nacional ha disminuido la velocidad con la que estaban bajando, que de por sí era muy poco, pero de delitos como extorsión, secuestros y, de nuevo, los robos patrimoniales en todas sus modalidades. La Ciudad de México, ya evaluándolo por sexenios y comparándolo con otros estados, se coloca en primer lugar poniéndolos en la tasa por 100,000 habitantes, ¿no? Claro, tiene más población, no lo comparamos con Yucatán, por ejemplo, pero en la Ciudad de México, más densidad poblacional. Comparando con esto, la Ciudad de México entra en el primer lugar en torno a este delito. ¿Por qué existe tanta, podría decir, este nivel de incidencia delictiva en los robos? Si hay tantos policías, si es la ciudad con más cámaras, si tenemos, se puede decir, un respaldo. Es muy interesante lo que mencionas. Estos primeros lugares son históricos. La Ciudad de México siempre se ha mantenido en el top 3 de robo con violencia, robo a casa habitación, robo a negocio, robo transeúnte. Como bien mencionas, es número 1 en robo en transporte público, número 2 en general en todas las formas de transeúnte, es decir, en la calle, ya sea en donde vayas caminando, en los parques, etc. Y a pesar del número de policías, no es un factor suficiente para evitarlos. Nos hace falta mucho en México generar políticas públicas que estén basadas en evidencia para la prevención de los delitos. ¿Esto qué significa? Que a partir de las denuncias que hacemos tanto a la Fiscalía para buscar carpetas de investigación o incluso a la misma policía, genera información suficiente para entender cómo funcionan los robos, las zonas, los puntos calientes, los horarios, los modus operandi y no solo tratar de reducirlos con presencia policial, porque el delincuente sabe que va a pasar cada hora, se espera y sabe en qué momento y cómo cometerlo, sino generar acciones que los prevengan. La policía tiene que resaltar por su ausencia, es decir, si no solamente necesitamos ver policías, porque esto no va a generar una disminución tan evidente, sino que su trabajo sea entender toda esta dinámica para poderlos prevenir. Mientras menos policías veamos y los delitos bajen, significa que están haciendo bien su trabajo. Si tenemos que aumentar la presencia policial, la fuerza policial y los delitos no se mueven, significa que están equivocados de estrategia. Y es un poco lo que hemos visto en la Ciudad de México. Por un lado, han logrado disminuir los homicidios. El enfoque del jefe de la policía actual, de Omar García Harfuch, ha sido atacar a las bandas criminales, casi cárteles, a la Unión, etcétera, etcétera. Y han bajado de forma importante los homicidios. De estar ya llegando al top 15, la ciudad ya se encuentra en el lugar 22 a nivel nacional y no es un delito que impacte. Sin embargo, seguimos con acciones meramente de reducción de los delitos y no de prevención. Por eso es que pueden aumentar al doble la policía y los robos van a seguir sucediendo porque no se están llevando a cabo políticas de prevención, que están enfocadas a solucionar los problemas, a solucionar estos pequeños factores que hacen que se detonen los robos en ciertas zonas y en ciertos momentos. Siguen apostando por la mera presencia policial y esto ya está más que probado que no es suficiente. Se requieren otro tipo de acciones que no hemos visto. En torno a esas políticas públicas que me señalas, hacen falta que se analice bien y que no se cometan las mismas acciones, porque finalmente se van a tener los mismos resultados, ¿no? Hay que cambiar.
le sirve o entra todo esto que estamos hablando en un contexto político. Viene una sucesión presidencial, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es más que obvio, claro, que busca la candidatura por el partido Morena. Podremos decir, le alcanza lo que ha hecho en materia de seguridad junto con Omar García Harfuch para poderse lanzar como candidata y hacer lo que se hace en la Ciudad de México a nivel nacional? Yo creo que no. Los números, principalmente de percepción de seguridad, no la respaldan en ese sentido. Y se ha notado esta gran diferencia en las alcaldías. Las alcaldías que están gobernadas por partidos de la oposición tienen una mejor percepción de inseguridad. Y de todos modos, esto tiene que ver, la policía en la Ciudad de México tiene una composición un poco compleja. Es una sola policía, es un solo mando, pero desde que se convirtieron en alcaldías las delegaciones, permitieron que las mismas alcaldías pudieran contratar de cierta forma a la policía auxiliar. Y ya hemos visto que les han puesto a las patrullas los nombres de las alcaldías y eslogans diferentes, lo cual ha generado un poco de confusión con las personas, pero que al final son policías que, si bien han sido contratadas y están colocadas por los alcaldes, siguen dependiendo del mando de la policía de la Ciudad de México, de la unidad. Pero donde entran estas policías, ¿sí se hay mayor percepción de inseguridad? Hemos visto que, por lo menos el caso de Benito Juárez, el caso de Miguel Hidalgo y el caso de Coajimalpa tienen significativamente una mejor percepción de seguridad que las demás alcaldías. No podemos afirmar que los alcaldes hayan hecho políticas específicas porque no les corresponde, pero si evaluamos a la ciudad en su conjunto, vemos que hay una disparidad y que no es suficiente para mencionar que en estos últimos 5 años la jefa de gobierno haya mejorado esta percepción de seguridad. Yo creo que no es su carta fuerte. Ha quedado mucho que desear en términos de la seguridad patrimonial. Por supuesto que la pandemia les ayudó. En temas de seguridad le benefició a los políticos que nos han gobernado porque pues, los índices bajaron, pero no creemos que sea suficiente para poder lograr, como una carta fuerte, presumir en una campaña posible que la seguridad de la Ciudad de México mejoró. Todos estos datos de los que hemos hablado y de lo que tal vez la ciudadanía pues tenga dudas, ¿dónde los puede analizar? ¿Dónde los puede encontrar? Nos dimos a la tarea de desarrollar una plataforma interactiva en el observatorio que baja la información oficial y la procesamos y la trabajamos para que el usuario, ustedes la puedan trabajar de una forma fácil, observable, buscar cualquier alcaldía, cualquier municipio, cualquier periodo temporal y cualquier delito, y la pueden encontrar en delitosmexico.onc.org.mx. Ahí encontrarán toda la información. Se actualiza los días 20 de cada mes, que es cuando la autoridad nacional sube los datos, y a partir de la tarde de ese mismo día, en función de la hora de que suban los datos, pueden consultarla, y pues es la información más completa que pueden obtener sobre incidencia pública oficial. Son los datos oficiales del gobierno federal. Son datos oficiales, son carpetas de investigación iniciadas en todas las fiscalías del país, concentradas por el secretario ejecutivo, que es quien está autorizado, digamos, legalmente para publicar esta información. Pues algo que desees agregar, Leonel. Pues nos encontramos en un año complicado. Arranca el proceso electoral, eso va a significar que va a distraer tanto recursos como políticas del tema de seguridad. Prevemos que 2023 sea un año peligroso y con ciertos riesgos, como hemos empezado a ver en estos primeros 4 meses. Así que recomendarles a todo el auditorio que dupliquen esfuerzos de seguridad, estén en contacto con sus familiares, sean muy cuidadosos a la hora de andar en la calle, y que la mejor forma de prevenir los delitos es cuidarnos entre nosotros, entre familiares, entre vecinos y entre la misma comunidad. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí, Leonel Fernández, director de Incidencia en Políticas Públicas. Gracias a ti, Jesús, y excelente tarde. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de Canal 6 TV, analizando este tema tan importante, no solo para la Ciudad de México, porque aquí nos hemos focalizado, pero también es de importancia nacional, y tomar estas recomendaciones que nos da el Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo podemos observar? Las autoridades tienen que mejorar las políticas públicas. El gobierno de Claudia Sheinbaum se aprovechó de la pandemia para decir que los delitos han disminuido. Sin embargo, esto se ve en un contexto distinto, cuando las políticas públicas no han surtido su efecto y son erróneas, como lo acabamos de observar. Esto le alcanzará para 2024 y conseguir la candidatura rumbo a la presidencia